Bienvenidos, hermanos, a esta reunión donde estudiamos la palabra de Dios, esperando que sea de edificación para nuestra vida espiritual. Hermanos, en esta tarde vamos a tener un tema del libro de Daniel, una profecía donde Dios doblega la soberbia del hombre, y este hombre es el rey Nabucodonosor, que fue el rey de Babilonia. Hacemos una oración, si les parece a ustedes, para iniciar nuestra transmisión, esperando que Dios nos dé sabiduría e entendimiento para comprender su bendita palabra. En esta tarde, buen Padre Celestial, nos dirigimos a ti, mis hermanos y yo, los que estamos en contacto, para agradecerte hasta el día de hoy tus bendiciones con la vida y la salud. Padre eterno, muchas gracias por el trabajo, muchas gracias, Señor, por la vida, por la familia, Señor, por los alimentos, por la salud, Señor, esperando que nuestros hermanos que se encuentren enfermos, Señor, tú quieras darles tus bendiciones, Señor, les quieras dar también, Señor, la salud, y aquellos quebrantados de espíritu también, Señor, fortalécelos y anímalos. Permite que este estudio sea para nuestro beneficio, conocimiento y entender, Señor, que tú solamente eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias te damos por esta reunión, esperando que en tu infinita misericordia nos permitas, Señor, entender tu palabra, Señor, para nuestra edificación. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, hermanos, pues en esta tarde vamos a estudiar el capítulo 4 de Daniel, donde nos habla, hermanos, permítanme tantito. Gracias. Donde nos habla, hermanos, de un rey, de los 4 reyes importantes que la Biblia hace mención, y precisamente en este libro de Daniel, Daniel el profeta, uno de los profetas menores, pero que nos va a hablar de los acontecimientos que estaban sucediendo en aquella época. Aquí tenemos, hermanos, en el capítulo 4, una situación que le pasó al rey Nabucodonosor. El título dice La locura de Nabucodonosor, pero yo titulé este estudio como Dios doblega la soberbia. ¿Y qué es la soberbia? Bueno, es arrogancia, orgullo, ¿sí? O sea, nadie me puede hacer nada, yo soy el que digo, yo soy el que hago, yo puedo decidir, nadie más decide por mí. Pero aquí vamos a ver, hermanos, que la palabra de Dios manifiesta que Dios es el que gobierna nuestras vidas, y Dios es el que nos da la oportunidad, hermanos, de ser o no ser, tanto dentro de la vida espiritual como de la vida secular. Bien, vamos a ver, hermanos, que este estudio es un poquito largo, tiene 37 versículos, pero vamos a analizarlos para que podamos entenderlos rápidamente. Hermanos, vamos a iniciar. Dice el verso 1. Nabucodonosor, rey. Él se está dirigiendo a todos sus ciudadanos, porque era un país muy grande, muy extenso. Esto es consecuencia de las conquistas que había hecho desde su inicio. Él derrotó a Siria, se llevó cautivos a Judá, Asiria se llevó cautivos a Israel, y entonces pues cuando Nabucodonosor vence a Siria, entonces él toma también los cautivos de Israel. Pero el rey Nabucodonosor se lleva propiamente a los de Judea, ¿sí?, a los de Jerusalén, y los transporta a Babilonia. Dice así el verso 1. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Es un saludo. Él está saludando, pero está pidiendo en este saludo su atención. Dice: conviene
que yo declaré las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Aquí está reconociendo, hermanos, la autoridad, el poder de Dios, hermanos. Él dice que su reino es un reino sempiterno, o sea que 7 veces eterno, ¿sí? Y que su señorío es de generación en generación. O sea, Él conoce el inicio del ser humano en la tierra hasta el fin de sus días. ¿Cuándo será esto? No sabemos. Nosotros tenemos que ver que Dios está dando oportunidad para que toda la gente se salve, conozca el Evangelio y después, dice la Escritura, vendrá el fin. Esto, hermanos, nuestro Dios está dando la oportunidad de que la gente se arrepienta y pueda alcanzar esa bendición de la vida eterna. Dice 2 de Pedro 3:9, porque Dios no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos o que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, por eso él está, aquí Nabucodonosor está declarando que el reino de Dios es sempiterno y que él conoce las generaciones y gobierna en todas las generaciones. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Él estaba, pues, de todas las conquistas que había hecho, hermanos, pues generalmente los reyes, cuando ya habían conquistado los países importantes, los países poderosos de aquel tiempo, entonces los reyes no iban a la guerra, los reyes se quedaban en sus palacios, cuidado de sus guardias, y los generales pues salían a las guerras porque eran unas guerras menores. Ya las guerras mayores él ya las había ya las había batallado, ya las había vencido, ya había triunfado sobre todas las naciones poderosas de aquel tiempo, y entonces ahora pues él se quedaba en su palacio. Pero dice que estando en su palacio, hermanos, tuvo un sueño. Este sueño dice que le espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. O sea, era un sueño, hermanos, que no a cualquier persona o a cualquier humano se le presentan estas visiones. No sé si alguna ocasión haya usted tenido una visión y haya soñado algo que le hizo que su corazón latiera más fuerte. Probablemente sí, ¿verdad? A veces un sueño donde pues le llaman, ¿cómo se llama? Le llaman, se me acaba de ir el nombre, un sueño donde lo van persiguiendo, ¿verdad? Y lo quieren a atrapar. Una de esas pesadillas que le llamamos, ¿verdad? Y a veces le echamos la culpa a lo que hayamos cenado, el exceso de cena que hayamos tenido, y eso nos hizo que tuviéramos una pesadilla. Pero en ocasiones, hermanos, también Dios nos habla, ¿sí? Considérese usted también como parte del pueblo de Dios, y cuando Dios le hable, que usted no pueda entender con lo que está viendo a su alrededor, el Señor le va a hablar directamente y le va a hablar por sueños, hermanos. Sí, así es que esté usted pendiente, analice cuando tenga un sueño que le quite la paz, que le dé desasosiego, piense en qué sueño o cuál sería el significado del sueño, como lo hizo aquí Nabucodonosor. Dice que vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imágenes y visiones de mi cabeza me conturbaron. Por eso dice, por esto mandé que viniesen delante de mí todos los sabios de Babilonia,
para que me mostrasen la interpretación del sueño, y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y le dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Fíjese nada más cómo Babilonia era un pueblo muy dado al fanatismo, ¿sí? Dice que vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos. Los caldeos, hermanos, eran en ese tiempo eran los hombres, se supone, más sabios, ¿sí? De esa época, ¿sí? Entonces vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación. Hermanos, aquí vamos a ver, hermanos, lo importante de esta visión. Bien. Aquí estamos viendo en estos primeros versos del 1 al 7 que Dios, hermanos, le está hablando a Nabucodonosor. Y Nabucodonosor del 1 al 7, hermanos, relata sus experiencias al no comprender el llamado de Dios, ¿sí? El llamado de Dios, hermanos, era por una situación. Dice aquí el título, La locura de Nabucodonosor. Pero yo le puse, como le dije a ustedes, Dios doblega la soberbia. Era un rey, hermanos, muy soberbio. Era un rey que sentía que su voz, hermanos, su palabra, era la única. Nadie podía contradecirle, nadie podía llevarle la contraria, sino que este rey era un rey autoritario que solamente lo que contaba era su palabra. Bueno, entonces ya vimos que vinieron astrólogos, magos, caldeos, adivinos, y no le pudieron declarar el sueño al rey Nabucodonosor. Bueno, pues entonces, hermanos, dice que llamó a Daniel, que era uno de los transportados de Judá, hermanos, y entonces con 3 de sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Bueno, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien mora el espíritu de los dioses santos, conté delante de él el sueño. Bien, aquí vemos entonces que Belsasar, que era Daniel, hermanos, pues le cambiaron el nombre. Dios le dio tal sabiduría, hermanos, que el mismo rey entendió que el conocimiento de él sobrepasaba a todos los muchachos que habían llevado de Judá, y que por tal motivo él tendría que tener un nombre especial, un nombre que lo distinguiera, y el rey Nabucodonosor le puso como su dios Belsasar. Bien, entonces dice que Belsasar, fíjese, jefe de los magos, o sea, fíjese nada más qué inteligencia tendría Daniel al ser nombrado, hermanos, de una cautividad, a ser nombrado el jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses. O sea, él no conocía a Dios, sino que él pensaba que los dioses, sí, que sus dioses de Nabucodonosor le habían dado ese conocimiento a Daniel. Pero realmente, si nosotros conocemos de la Biblia, entendemos que la sabiduría se la había dado Dios, hermanos. Pero pues era un pueblo idólatra, pues Nabucodonosor le pareció bien llamarlo Belsasar como su Dios, y entonces pues él dice que la sabiduría que él tenía era dada por los dioses, ¿verdad? Que él tenía y que por eso tenía el espíritu de los dioses, Daniel. Bueno, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones del diseño que he visto y su interpretación. Y entonces le comenta a Daniel, ¿verdad?, cuáles fueron sus sueños. Dice, esas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Un árbol, un insigne árbol, no era cualquier árbol. Dice el verso 11, crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo,
y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Fíjese nada más la altura de ese árbol, ¿verdad? Este árbol dice, y su follaje, verso 12, y su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas nacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Aquí vemos, hermanos, cómo el rey Nabucodonosor está contando, ¿verdad? Relatando el sueño que él tuvo. Este árbol enorme que se podía ver desde todos los puntos cardinales de la tierra. Vi en mis visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Un vigilante, ¿sí? Aquí podríamos decir nosotros que era un ángel que había sido mandado por Dios y que venía a declararle al rey algo importante para él. Verso 14, y clamaba fuertemente, decía, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Aquí tienen ustedes, hermanos, el clamor o la voz que oía el rey Nabucodonosor, que este árbol que estaba muy alto y muy fuerte, este árbol sería cortada sus ramas, se le quitaría el follaje y sería dispersado su fruto, y las bestias que estaban debajo de él se tenían que ir, dispersar también, y las aves de sus ramas también se tenían que ir. Pero aquí lo interesante, hermanos, es que dice en el verso 15, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, se ha mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Esta es la profecía, este es el anuncio que hacen de parte de Dios para Nabucodonosor, pero Nabucodonosor no entiende el sueño, no entiende de qué se trata ni de qué le están hablando. Bien, ahora vamos a ver el verso 16. Su corazón se ha cambiado, o sea, está hablándose de el rey Nabucodonosor. Este imperio que era gobernado por Nabucodonosor, este rey era ese árbol enorme, ¿sí?, que se podía ver desde los 4 puntos cardinales de la tierra, y que este árbol iba a ser cortado, iba a ser quitado el follaje y iba a ser cortado dejando una parte de raíz. Sí, dice que sus ramas iban a ser cortadas, ¿sí?, y le quitaban el follaje también, más la cepa, o sea, un poco arriba de sus raíces, más la cepa de su raíz dejaréis en tierra, ¿sí? Con ataduras de hierro, verso 15, y de bronce entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Una sentencia, hermanos, que el rey Nabucodonosor no entendía. Por eso le estaba explicando el sueño a David. Sobre todo, lo que no entendía él es que dice que la cepa de sus raíces se dejarían en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Se ha mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. O sea, esta parte no la entendía el rey Nabucodonosor. Bueno, pues entonces dice más adelante, sigue narrando. Y oyó que decía dice que un vigilante y santo descendía del cielo, y este vigilante decía en el verso 16, su corazón de hombre se ha cambiado y se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Aquí hay, hermanos, simbolismos
que nosotros ya lo vimos la semana pasada, pero que estos simbolismos no estaban en lo que yo les di, en la relación que yo les di, y entonces sería bueno que ustedes lo anotaran también en donde anotaron los simbolismos de la Biblia. Aquí dice que su corazón de hombre se ha cambiado y les ha dado un corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Bien. Estamos aquí hablando del verso 16. Entonces dice que su corazón de hombre se ha cambiado. Ese corazón de hombre, hermanos, es, dice su corazón de hombre. O sea, el corazón que él tenía humano. Hablando, hermanos, de corazón, pues en la antigüedad se tomaba el corazón como la sabiduría, el conocimiento, todo lo que podía ser importante en el hombre. Esto era lo que era el corazón, o sea, la cabeza, o sea, su razonamiento. Entonces dice que su corazón de hombre o de ser humano se le quitaría y se le daría un corazón de bestia. Lo que quiere decir, hermanos, que dejaba de razonar como hombre y que reacciona, o sea, reaccionaría como bestia. Esto dice la Biblia latinoamericana. Si ustedes tienen oportunidad de leer la Biblia latinoamericana, hermanos, ahí van a encontrar de esta descripción. Pero permítame, vamos a leerlo para que ustedes también entiendan todo esto. Daniel capítulo 4. Es que esta Biblia tiene sus versos un poquito, sus libros un poquito cambiados. Vamos a ver qué dice el verso 16. Dice, perdón, es el verso 13 en esta Biblia. Dice, que su corazón deje de ser humano y se le dé un corazón de bestia y pasen 7 tiempos sobre él. Esto es lo que dice la Biblia latinoamericana. Bien, entonces que se le quite su corazón de hombre y se le dé un corazón de bestia. Entonces, hermanos, aquí entendemos que la bestia, o sea, es un animal cuadrúpedo de carga. Es para carga, para yunta, para el campo. Entonces, este animal, cuadrúpedo de carga, especialmente doméstico, como una acémila. La acémila es una bestia de carga, preferentemente el mulo. O sea, podría ser ¿cómo se llama? Un buey, podría ser el mulo, podría ser otro animal, pues sería el caballo, ¿verdad? El asno. Esos son bestias que tienen mucha fuerza. Y dice, y pasen sobre él 7 tiempos, y la sentencia por decreto, ¿sí?, de los santos, y pasen sobre él, verso 16, su corazón de hombre se ha cambiado, y les se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. ¿Cuáles son esos tiempos, hermanos? Les decía yo a ustedes que si lo podían anotar, anótenlo. Estos 7 tiempos, hermanos, un tiempo, hermanos, equivale a 12 meses. A 12 meses, un tiempo. Vamos a ver, hermanos, para que ustedes lo vean también, que es un año. Y vamos a ver esto en el verso. Está hablando de que iban a ser 7 tiempos, ¿verdad? Verso 16. Su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado un corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. ¿Cuánto equivale un tiempo? Vamos a ver aquí en el verso 29, por favor.
para que vayamos asentando lo que la Biblia nos está diciendo. Le están dando una sentencia de que van a pasar 7 tiempos en el cual el rey Nabucodonosor no va a estar en su reino, sino que será tratado como las bestias. ¿Ya están ahí, hermanos? Bien, entonces vamos a ver que un tiempo, hermanos, equivale, el verso 29, un tiempo equivale a 12 meses. O sea, es un año. Los meses bíblicos no son de 365 días como nuestro calendario lo marca. El año bíblico tiene 360 días nada más, ¿sí? Para otras profecías, con este número de días, hermanos, se hace un año y es un tiempo, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver que a Nabucodonosor, hermanos, la sentencia que se le da, hermanos, es que va a tener este castigo o esta reprensión de parte de Dios por 7 tiempos. O sea, 7 años de 360 días. No como nuestro calendario, 365, no. Es 360 días. Bien, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Miren nada más, aquí está, hermanos, la autoridad de nuestro Dios. Él a quien quiere se lo da y él pone reyes y quita reyes, hermanos. O sea, a veces los gobiernos, las gentes, están en contra de los gobiernos. Pero es Dios quien pone los gobiernos, y a veces para castigo de la humanidad, hermanos, para castigo del hombre, por no buscar a Dios, por no buscar hacer su voluntad. Bueno, pues aquí el rey Nabucodonosor, hermanos, está describiendo lo que la sentencia de Dios le está declarando a Daniel. Verso 18. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses, el espíritu de Dios, no de los dioses. Pero él no le entendía a Nabucodonosor, y por eso le estaba diciendo estas palabras a Daniel. Bueno, pues entonces Daniel se pone a meditar el sueño, el relato que le hizo el rey Nabucodonosor. Verso 19 dice, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora. Sus pensamientos lo turbaron. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Pues el sueño, hermanos, era pues una sentencia muy dura. Y pues Daniel, hermanos, ahora Belsasar, pues él, pues también por diplomacia, pues no quería que esto le sucediera al rey Nabucodonosor, pero Daniel hace su interpretación. Verso 20. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, o sea, desde todos los puntos, hermanos, se veía. Verso 21, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey. ¿Sí? Aquí está una semejanza del poder de este rey. Su autoridad, hermanos, como conquistador de los países era
enorme, era enorme. A tal grado dice que pues todos se refugiaban allí, en Babilonia, porque pues era el país o el gobierno más poderoso, y entonces ahí se refugiaban. Verso 22. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo. Fíjense, hasta dónde había llegado toda la fama de este rey Nabucodonosor. Y tu dominio hasta los confines de la tierra. Ya lo había dominado todo. La tierra de aquel tiempo, los países de aquel tiempo. Sí, él ya los había dominado. Todavía no había quien saliese en barcos, en grandes naves, por los mares para cruzarlos, sino esto fue mucho, mucho después. Verso 23. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortar el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con ataduras de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos, 7 años, como ya vimos, ¿verdad? Esta es su interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Bueno, entonces aquí vemos, hermanos, que pues la sentencia ha venido de parte de Dios, ¿sí? Entonces dice que pues que lo quiten del reino, que aunque el reino va a quedar, pero él perderá por un momento la razón, no por un momento, por 7 años perdería la razón, y entonces andaría en el campo como las bestias del campo. Recuerden ustedes, hermanos, que en aquellos tiempos había pues mucho campo, hermanos, mucho bosque, muchos lugares donde los animales del campo pues podían vivir, hermanos. Ellos pues crecían, se reproducían y pues no le molestaban. Pues, si el rey quería comer venado, pues iban y cazaban venados, sí, o la carne que ellos podían comer. Así es que pues había abundancia de todo. Dice el verso 25. Perdón, el verso 24. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Entonces aquí Dios, hermanos, le está previniendo al rey Nabucodonosor, hermanos, lo que le puede suceder si no cambia su actitud de sus acciones. Verso 25 dice, que te echarán de entre los hombres, con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarás como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Aquí le vuelven a repetir, ¿verdad? Lo que vimos aquí en este verso 17, ¿sí? Que dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Aquí vemos entonces, hermanos, cómo Dios, hermanos, le está mostrando a Nabucodonosor que él tiene autoridad sobre todos los gobiernos del mundo. Entonces, Daniel sigue diciéndole al rey Nabucodonosor lo que Dios le está revelando. Verso 26. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. O sea, quienes están en el cielo, Dios y el Hijo, gobiernan el mundo. Bien. Y entonces, aquí Daniel, hermanos, pues él trata de que el rey Nabucodonosor comprenda, hermanos, comprenda que la autoridad de Dios no se puede sobrepasar.
no se puede sobrepasar, sino que la autoridad del rey, pues es la autoridad de Dios sobre los gobiernos del mundo es total, es total. Verso 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Aquí le están dando un consejo de Daniel, o sea, Belsasar, y le está diciendo que él ha actuado con suma autoritariedad, ¿sí? No está gobernando con justicia, sino porque él lo dice, eso se iba a hacer. Entonces, aquí Daniel le está diciendo que él redima con justicia, o sea, todo lo que ha hecho, pues que sea justo y que la gente va a ver en él a un rey verdadero, no a un hombre que los oprime, que los castiga. Y entonces este es el consejo de Daniel. Dice, para que haciendo misericordia para con los oprimidos, o sea, no les hacía justicia, tampoco les hacía misericordia, y entonces lo que Daniel les decía es que si él quería que esto no lo sucediera en su tiempo, o sea, que hiciera justicia y misericordia, entonces tenía que cambiar de actitud usando la misericordia y la justicia para que alivianara esa autoridad que estaba en exceso de parte del rey. Verso 28. No hizo caso el rey Nabucodonosor. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Fíjese, o sea, Daniel le da el consejo, mira, rey, si tú quieres que el Señor redima tus pecados, primeramente, redime tu accionar con justicia y también y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. O sea, no te pide otra cosa más que justicia y misericordia, te pide Dios. O sea, hazlo, rey, para que no te suceda lo que yo te acabo de declarar. De este árbol enorme, frondoso, ese eres tú. Pero si no te ajustas a la voluntad de Dios, tú vas a padecer 7 años, estarás como las bestias del campo. Bueno, pues lo oyó el rey Nabucodonosor, pero no le dijo nada a Daniel. Bueno, dice, verso 28, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Ahí está la sentencia. Yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que entender, hermanos, también, es que la Biblia nos dice cuál debe de ser nuestra actitud delante de Dios. ¿Sí? Aquí se le pidió justicia y misericordia al rey Nabucodonosor, pero quizás conozcamos a alguien que diga, no, yo puedo y yo hago y yo digo, yo soy el que doy la última palabra. Pero hay uno más alto que nosotros. Y si nosotros no atendemos al llamado que el Señor nos pueda hacer en algún momento, como se le hizo a Nabucodonosor, estaríamos en graves problemas, hermanos, ¿sí? Quizás en la casa tengamos una situación de estas, ¿verdad? Donde, a veces los hijos que ya van creciendo, que estudian, que ya tienen una profesión, un trabajo, pues vemos que ellos quieren dominar, ¿sí? Pero tenemos que llamarles la atención y decirle, mira, esto no es correcto porque a Dios no le gusta eso, que tú seas injusto, que no tengas misericordia, que no veas también por los demás. Entonces, pues atiende la voz de Dios para que no te venga nada malo. Entonces aquí, pues el rey Nabucodonosor, hermano, pues sí, como decimos nosotros, ¿verdad? Le entró por la derecha y le salió por la izquierda, y entonces, pues él siguió su vida y como andaba juzgando. Bueno, verso 29. Al cabo de 12 meses, fíjese, después de que se le declaró la visión que tuvo el rey Nabucodonosor, todavía hubo un lapso de tiempo
de espera de Dios, para ver si cambiaba, el rey Nabucodonosor. Pero no fue así. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, fíjese nada más todavía su arrogancia, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Fíjese, él era el que había luchado y él era el que había conquistado a todas las naciones y ahora tenía un palacio que había ganado con todo lo que le habían quitado a las otras naciones. Y para gloria de mi majestad, fíjese, entonces, con la fuerza de su poder y para la gloria de su majestad, para que todos lo reconocieran, le dijeran el gran rey de Babilonia, Nabucodonosor. Pero dice el verso 31 que aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. Fíjese, ya no mandaron a nadie, ya no le dijeron, simplemente vino una voz del cielo y yo creo que hasta le retiñeron los oídos a Nabucodonosor. Vino una voz del cielo y que le dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¡Ah, qué palabras tan duras! ¡Qué palabras tan duras! El reino ha sido quitado de ti. 1 año tuviste para componerte, para arrepentirte, para cambiar de actitud, y no lo hiciste. ¿Estaremos nosotros en el mismo caso, hermanos? ¿Habrá algo que nosotros no estemos pensando que quizá este estudio fue para mí, para usted, hermanos, que estemos con soberbia delante de Dios? Dice que el reino no se nos va a quitar, no tenemos ningún reino, pero la oportunidad de ser salvos sí, si seguimos obstinados en no obedecer la voluntad de Dios, en no aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Aquí le sucedió al rey. Al rey le hablaron, le mandaron una semejanza, le mandaron una visión, se la declararon, hermanos, se la declararon. Pues ni aún así, hermanos, todavía les dieron 1 año de gracia. Pues ni aún así. Pero entonces dice que una voz del cielo le dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Por tercera vez le dicen estas palabras, ¿sí? Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio sobre el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Ya la sentencia estaba dada y inmediatamente viene la ejecución. Verso 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres. Hermanos, perdió la razón. Perdió la razón. Ya no sabía quién era. No podía ya razonar. Ya no podía hablar. Estaba totalmente desconectado del mundo. De tal forma que dice, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se hojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Hermanos, pues 7 años, hermanos. Si te imagina uno que no se aseara todos los días durante 1 mes, hermanos, ¿cómo estaría? Bueno, pues aquí está, por 7 años, hermanos, aquí está la imagen, ¿sí? de un hombre que perdió la razón. Dice, hasta que su pelo creció como las plumas de águila. O sea, enorme, enorme, hermanos. Mucho cabello, hermanos. Hermanos, no quiero contarles cómo está. ¿Sí? Sus uñas, hermanos, dice que también sus uñas como las de las aves, ¿sí?
como esas aves carroñeras, ¿verdad? Que tienen unas uñas para desgarrar, para sujetar, hermanos, como de 10 centímetros. Parece una exageración, pero hay aves que tienen esas uñas, hermanos, para poder sujetar a la presa, ¿sí? Y uñas como las aves. 7 tiempos, hermanos. 7 tiempos. 7 años, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos vivido sin razón, sin entendimiento, sin buscar a Dios, sin buscar su justicia, su misericordia? ¿Cuánto tiempo? Pues aquí a este hombre, a este rey, a este poderoso, se le dictó sentencia, 7 años. Hermanos, y Dios tuvo misericordia de este rey, porque lo había usado, había sido un instrumento en las manos de Dios. El pueblo de Judá, hermanos, Jerusalén y Judá, hermanos, Judá, la ciudad o el gobierno y Jerusalén, su capital, hermanos, no buscaron a Dios. Vieron que se habían llevado al reino del norte, a Israel, sí, con Samaria. Pues no entendieron, ellos también fueron tras los dioses. Por eso Dios usó a Nabucodonosor y se llevó al pueblo de Judá y Jerusalén, hermanos, se lo llevó cautivo. Bueno, pues aquí vemos entonces, hermanos, que la justicia de Dios, hermanos, se manifiesta. Dios tiene misericordia y nos habla. Dice en la Biblia, ¿verdad? Dice, con lazos de amor te he llamado. Pero a veces nosotros creemos que no es suficiente, que nosotros tenemos otros planes y que realmente Dios no entra en esos planes, pero Dios tiene otras decisiones para nosotros. Y cuando entonces dice que pasado el tiempo, o sea, pasado los 7 años, hermanos, dice el verso 34, mas al fin del tiempo, los 7 años, más al fin del tiempo, o sea, Dios le había dado una sentencia de 7 años, los cuales se cumplieron. Por eso dice aquí, más al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Al fin del tiempo, 7 años pasaron, hasta que él vio al cielo, dice la Escritura, y entonces su razón le fue vuelta. Y entonces él dice que bendijo al Altísimo por su misericordia, porque si Dios hubiese querido, hubiera muerto. De alguna forma hubiera muerto. Muchos de los reyes, hermanos, si usted se pone a ver la historia de los reyes de Israel, a muchos reyes, hermanos, los asesinaron. La misma servidumbre los mataba, hermanos. Pero a este rey se le mantuvo en el reino, aunque él no estaba presente, pero el reino caminó por 7 años, y después de al cabo de este tiempo dice, yo alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Hermanos, si conoce a alguien así, que no quiera saber nada de Dios, si es familiar, si es algún conocido que usted estima, ore a Dios. Ore a Dios porque su razón le sea devuelta. Porque Dios tiene misericordia. Y Dios no nos aniquila, ni nos desaparece, ni nada de eso. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Aquí vemos la misericordia de Dios. Este rey entendió que él era un instrumento en la mano de Dios. Y que Dios le había usado. Y que ahora él tenía el poder, pero se había envanecido. Se había llenado de soberbia, se había vuelto orgulloso, se había vuelto arrogante. Yo, Nabucodonosor, he hecho este reino con la fuerza de mi brazo. Oh, qué terrible, porque no es así.
Dios nos da la oportunidad, hermanos, de tener algún avance en nuestra vida, alguna altura, pero es por la misericordia de Dios. Por nosotros mismos quizás no hubiésemos hecho nada, pero es por la misericordia de Dios. Bueno, pues entonces dice que su reino es por todas las edades, o sea, desde el principio del mundo hasta el fin del mundo. Todos los habitantes de la tierra, fíjese aquí Nabucodonosor, hermanos, empieza a hablar en unas frases, hermanos, que quizás también nosotros no entendamos, pero él las vivió, hermanos. Él las vivió. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Dice en el estribillo, sin Dios, nada somos en el mundo. Sin Dios, nada podemos hacer. Entonces, yo les invito, les exhorto a que busquemos a Dios de todo nuestro corazón, haciendo justicia y misericordia, ¿sí? Y hablando verdad cada uno de nosotros. Porque la justicia, la misericordia y la verdad, hermanos, son partes fundamentales de la vida del creyente, ¿sí? Justicia, misericordia y verdad. Darle a cada quien lo que le corresponde. La misericordia es también ponerse en el lugar de aquel que sufre, que tiene necesidad y que nosotros en ocasiones no hacemos nada. Vamos a ponernos en su lugar a ver qué haría esa persona con nosotros si nos viera en la situación que se encuentra ahora. Y la fe. La verdad o la fe, que es la palabra de Dios. La fe es mantenernos firmes en esa carrera en la cual nosotros hemos tomado para alcanzar la oportunidad de vida eterna. Hablar la verdad, hablar del Evangelio. ¿Sí? Entonces dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Quién de nosotros, seres mortales, podemos decirle a Dios, ¿qué estás haciendo, Señor? ¿Por qué tanta lluvia, Señor? ¿Por qué tanto sol? ¿Por qué tanto viento? El Señor tiene sus tiempos, hermanos. El Señor sabe que todo esto es para el beneficio del hombre. Que el hombre esté abusando de lo que Dios nos ha dado, hermanos, esta es otra cosa y tendrá sus consecuencias. El cambio climático, echar las basuras a los ríos o al mar, ¿sí? Hermanos, Dios no puede hacer, Él puso todas las cosas para nuestro beneficio, para que nosotros tuviésemos un hogar bien equipado, pero nosotros mismos lo estamos destruyendo. En ese mismo tiempo, dice, mi razón me fue vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores, mis consejeros, me buscaron, y fue restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor entendió que todo lo que él tenía venía de Dios, hermanos. Todo lo que él tenía venía de Dios. Dios le dio autoridad para conquistar a los pueblos y entonces, hermanos, él llegó a una altura. Pero después siguió ensoberbeciéndose porque, pues, en las conquistas que hacía era muy cruel al matar a los ancianos, a las mujeres encinta, a los niños, dice que los estrellaban en las rocas. Hermanos, eso a Dios no le gustó. Por eso su reino, hermanos, pues fue un reino, pues muy corto, 40 años, hermanos. 40 años nada más fue gobernante y después vino otra nación y la conquistó a Babilonia y estos fueron los medos persas. Posteriormente, yo les voy a hablar acerca del sueño también del rey Nabucodonosor, acerca de esa estatua de metal. Sí, espero, si tengo oportunidad próxima semana, pues con mucho gusto vamos a estudiar la estatua de metal de los 4 reinos importantes: Babilonia, los medos persas, los medos persas, los griegos y el gobierno actual que pues gobiernan el mundo,
religioso que es el pueblo católico, ¿verdad? Los papas, todo eso, lo vamos a ver también cómo en esa estatua de metal está significado los reinos poderosos de la tierra. Terminamos leyendo este verso 37. Hermanos, es una reflexión. A mí yo estoy repasando no haber cometido alguna falta, no me vaya a pasar lo que a Nabucodonosor. Y bueno, ustedes, hermanos, no se duerman como decimos en nuestros laureles. Busquen a Dios, hagan su voluntad. No esperen que el Señor nos dé el reino porque le caímos bien, ¿no? Dice Jesucristo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice el verso 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Dios doblega la soberbia. Y aquí tenemos fehacientemente lo que el rey Nabucodonosor dijo, ¿sí? Él reconoció que él no lo había hecho. Dios le había dado la oportunidad de ser grande. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Hermanos, que no nos vaya a tomar la soberbia. Vamos a ser humildes, vamos a buscar a Dios, vamos a servirle a Él. Pero ¿cómo le vamos a servir a Él? Con nuestros semejantes, con los necesitados. Ahí está nuestro trabajo, ahí está la forma en que nosotros, hermanos, podemos agradar a Dios. Reconociendo su grandeza, su grande amor, su misericordia, y vamos a ver también por los demás que tienen necesidad. Yo deseo, hermanos, que Dios les bendiga, que este fin de semana Dios les cuide, les dé sus bendiciones y que, hermanos, a los enfermos, pues Dios los restablezca y les cuide. Vamos a orar para despedirnos. En esta tarde, buen Padre Celestial, hemos visto tu palabra. Señor, yo te pido que nos bendigas, que nos cuides, que nos alientes, que nos fortalezcas, Señor. Que nos des entendimiento, Señor, para hacer tu voluntad. Guíanos, fortalécenos, Señor, no nos abandones y permite que tu mano de amor, Señor, se manifieste en nuestras vidas. Bendice, Padre eterno, en los hogares de mis hermanos que han estado presentes. Bendice a sus familias, bendice a los enfermos, bendice a las viudas, los huérfanos, a los necesitados, a los que están en hospitales y a los que, Señor, no tienen trabajo, y también el sustento, Señor, tú puedas darles conforme a tu misericordia. En tus manos pues ponemos, Señor, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, yo deseo que Dios les bendiga y primeramente Dios, la próxima semana estaremos nuevamente hablando de la palabra de Dios. Si hay alguna duda, si hay alguna cosa, hermanos, con toda confianza, me pueden escribir y yo, si hay alguna duda, si tengo oportunidad, la próxima semana se las disipo, y si me llevo un poquito más de tiempo, pues yo les aviso. Que Dios les cuide, Dios les bendiga. Fue un gusto haber hablado la palabra a ustedes, esperando que Dios les cuide y les proteja.